en Ecuador. Y bueno, hice el curso con International House de profesor de español como lengua extranjera. Nos graduamos en agosto y desde entonces he estado dando clases. En este momento tengo 5 alumnos y bueno, me invitó aquí Isabel y aquí estoy pues también con la idea de conocer otras personas que están más o menos en la misma que yo. La idea ahorita, Ay, esto de trabajar online me ha ayudado muchísimo, francamente, desde que empezó la pandemia. ok, entonces, ¿cuánto tiempo tienes de experiencia como profesor de L? Como profesor de L, formalmente unos 3 o 4 meses antes. Ok, perfecto, Antes de eso excelente. me dedicaba al periodismo y en eso trabajé durante los últimos 15 años y al fin y al cabo he especializado en tecnología, ¿no? Siempre he estado un poco ligado a la parte de educación tecnológica también. Ok, Entonces, esto ha sido bastante orgánico porque también desde muy niño estoy muy ligado al idioma y mis amigos me conocen, soy el fastidioso del grupo, el que siempre corrige la gramática. Entonces me dijeron, no, ¿por qué no te pones a dar clases de español online? Y mira, ha fluido y lo estoy disfrutando mucho. ok, pues muchísimo gusto, Pablo, nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Quién más quiere presentarse para no elegirlo yo? Que sea algo más voluntario, más informal. Yo, Mariel, hola. Pues me llamo Mariel, acabo de terminar mi examen de certificación para ser maestro de español, entonces ha sido una semana muy pesada. Me dedico a dar clases de inglés y de italiano, entonces tengo alumnos en la universidad, también doy clases por mi cuenta propia con mis propios exalumnos que quieren seguir conmigo. Y y ya me dedico a la educación, es algo que me gusta mucho enseñar los idiomas y mis planes son irme al extranjero a trabajar enseñando español, entonces creo que por eso ahora está en mí llevar a la práctica el diplomado que acabamos de terminar el día de hoy. excelente, muy buenos planes. Muy bien, Mariel, muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Vamos a hacer una breve presentación, quiénes somos, qué hacemos, si somos profes de L, qué tiempo de experiencia tenemos. Platíquenos lo que quieran. Ok, voy. Ajá. Creo que yo me salté la presentación en el grupo de WhatsApp, pero pues como pueden ver, mi nombre es Kevin, yo soy de Guatemala. Eh, Como profesor de español como segunda lengua, tengo un poco más de un año de experiencia. Actualmente también pues estudio en la universidad una carrera relacionada con letras, entonces todo va de la mano. Y pues es un gusto compartir este taller con todos ustedes. Gracias, Kevin. Un gusto también para nosotros. ¿Y quién más continúa? Yo, yo continúo. Bueno, mi nombre es Andrea, yo también tomé el diplomado que tomó Mariel y yo también me estoy preparando en caso de que tengamos que mudarnos al extranjero, mi esposo y yo, pues bueno, tener el certificado y dar clases de español. Actualmente soy gerente de recursos humanos en una empresa, entonces la gramática sí me costó mucho trabajo, así que muchas gracias por enseñarme y bueno, pues aquí estamos. Pues muchísimas gracias, Andrea. Igual, contentísimos de que estés aquí participando con nosotros. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién nos falta? Bueno, yo. Alejandra, adelante. Sí, hola, yo soy Alejandra Morales. Yo vivo en Guadalajara, Jalisco, y soy de Guadalajara. Yo estudié eh, la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara y bueno, entre muchas otras cosas me he dedicado a la docencia de la literatura, a la edición, he hecho corrección de textos también y la vida me trajo por este destino hacia la enseñanza del español como segunda lengua. Tengo 12 años de experiencia y pues, ¿qué más les puedo decir? Vi esta invitación en un grupo de, creo que Facebook, de L Online o algo así, y estoy interesada porque quiero
aprender o desarrollar nuevas habilidades digitales. No es por presumir, pero bueno, no sé toda la gramática, nunca se va a saber, pero no tengo como tanto problema en esto, ni en las metodologías. Ahorita mi carencia es las habilidades digitales. Ok. Y por eso estoy aquí. Pues encantados de que estés aquí. ¿Quién quiere continuar? Lisbeth, adelante. Hola, yo soy de Querétaro, México. Yo estoy tomando este curso porque el próximo enero voy a empezar a tomar el de maestra para ser maestra de español. Yo tengo 23 años de experiencia como docente, pero a nivel secundaria. Yo estudié administración turística y doy el taller de turismo. Entonces, mi clase siempre es muy dinámica porque es un taller, entonces hacemos prácticas y es muy padre, pero esto de las cuestiones digitales lo odio. Ha sido muy difícil para mí. Entonces, pues apenas voy a tomar el curso, pero aquí estoy de meche, ¿verdad? Para las dos cosas, tanto para mi trabajo actual como para en un futuro ser maestra de español como lengua extranjera. Yo estoy de metiche porque yo estudio idiomas. Es a los que le hago el cuento. y bueno, pues me di cuenta que no se me va a hacer eso de hablarlos de forma fluida. Entonces, para poder hacer como el intercambio de idiomas, también quiero aprender para yo enseñarlo, como que haya una correspondencia, a ver si así puedo mejorar, porque todo es la cuestión de hablar, mi problema, hablarlos. Pero bueno, es todo. Ok, interesante, Lisbeth, está padre. Ok, muchas gracias. ¿Y quién más? ¿Quién nos falta? Miguel, ¿te quieres presentar? Adelante. Ya, es que no encontré el botón. Hola a todos, soy Miguel Alejandro, pero prefiero Alejandro. Yo tengo 25 años, soy creo que de los menos experimentados, pero estoy estudiando, tengo 2 licenciaturas, entonces tengo la licenciatura en traducción del francés, y fue por esa licenciatura que encontré el cariño al español, tomé morfosintaxis del español, de ahí me gustó, y empecé a investigar una carrera, encontré la carrera de LICEL, de Enseñanza del Español a los Extranjeros por la UNAM, y me metí y todo, fue un lío. Entonces entré ahí, estoy en 7º semestre, y la única experiencia que he tenido como docente de español es que estoy haciendo mi servicio social en la UNAM de Los Ángeles, en línea. Estoy liderando talleres de conversación. Entonces, pues, a mí no se me complica tanto la tecnología, a mí yo creo que necesito más como que experiencia, pero pues todos podemos como hacer un intercambio, ¿no? A mí me gusta mucho usarlo Geniali, Wordball, Educaplay, juegos en línea, que yo los creo para jugar con los alumnos, y de ahí empezar a desarrollar temas de conversación, y ahí es como vamos a trabajar. Pero se me hace muy interesante, como dice Lisbeth, porque también me gusta estudiar idiomas. Entonces, mi idea es partir hacia Asia a enseñar español. Me gusta mucho, estoy estudiando japonés, soy básico, pero mi idea es hacer ese intercambio de idiomas. Ok, Miguel, muy interesante lo que acabas de decir. Voy a partir un poco de lo que tú dijiste, pero antes vamos a terminar de presentarnos. ¿Quién quiere continuar? Es una breve presentación para decir quiénes somos, si somos profes de L, qué experiencia tenemos y por qué estamos aquí, de manera así como muy breve. Andrea, ¿quieres compartirnos? Sí. Entonces, es porque estoy aquí, ¿verdad? Creo que tú ya te presentaste, Andrea. Me refería a la otra Andrea. Pero perdón. Si quieres compartirnos por qué estás aquí, adelante. Esto se trata también como de enriquecernos. Cuéntanos, Andrea. Adelante. Bueno, yo le comentaba a Isabel hace unos momentos que también me interesa mucho la parte de las dinámicas, porque con el diplomado te das cuenta que tienes que
desarrollar varios temas, que tienes que poner mucha atención en cómo mantienes la actitud de la clase, y más ahora que son en línea y que sí han sido un reto, ¿no? No es lo mismo una clase presencial a una clase en línea, entonces sí me interesa la parte de verificar electrónicamente cuáles son las dinámicas que se me pueden a mí facilitar para yo poderlas impartir. Ok, muchísimas gracias, Andrea. Y ahora sí, Andrea, me gustaría que nos compartieras quién eres. Oh, hola, lo siento que llegué muy tarde, tuve una clase hasta a las 8:05 exactamente, entonces fue apenas para prepararme. Estás aquí, no te preocupes. Súper. Bueno, yo soy profesora de español, tengo una página web que uso para contactar, para que mis estudiantes me contacten. Yo soy de Colombia, tengo más de 5 años de experiencia enseñando español a extranjeros. Yo hice el diplomado con una universidad aquí en Bogotá y luego estudié directamente un curso en el Instituto Cervantes para tener más conocimiento, porque mi carrera original es en arquitectura, pero cambié todo, obviamente, me gustó mucho esto y decidí cambiarlo. Y ahora el próximo año voy a empezar una maestría en lingüística y aplicada al español como lengua extranjera. Entonces, es brevemente lo que soy. Muy bien, Andrea, súper interesante. Gracias por tu participación. Y por último, vamos a presentarnos, Isabel. Cuéntanos, ¿quién eres? Aquí me siento como el mago de Oz porque soy las letritas que aparecían todos los días en el reto durante toda la semana. ¿Sí me oyen? Sí. ¿Sí? Y soy directora de formación en International House Querétaro y soy una fanática de todos los medios y redes. Creo que se está cortando mi internet, ¿verdad? Ligeramente, sí. Hola, ¿tú eres Bélica? ¿Nos escuchas, Isabel? Creo que tiene problemas con su conexión. Hola, ¿eres Bélica? Creo que se trabó su ¿Nos pantalla. escuchas? ¿Sí nos escuchas? Ok, bueno. Bienvenidas a las que se acaban de integrar. Estamos haciendo una brevísima presentación sobre cómo nos llamamos, si somos profes de L o nos dedicamos a otra cosa, por qué estamos aquí, así como de manera muy, muy breve. Carla, ¿nos quieres compartir? Ay, hola. No logré escuchar todo lo que tenemos que decir. Solamente cuéntanos, tu nombre es Carla, Sí. Eres maestra de L, ¿qué experiencia tienes? Y si es así, ¿por qué tu interés de estar aquí? Bueno, soy profesora de L desde agosto del año pasado. Desde entonces he estado trabajando, apenititas terminé la certificación y enseguida empecé a trabajar y desde entonces pues estoy trabajando principalmente como profesora de L y también la certificación me sirvió como para poder dar clases de otros idiomas que también hablo. Entonces, agarrar un poco la experiencia y también pues el cómo poder tener materiales y todo, ¿no? Claro, claro. Y estoy aquí porque, bueno, pues obviamente creo que todos nos hemos visto forzados a tener que dar clases online en estas épocas. Siento que lo hago bien, pero todo tipo de recursos extras que pueda adquirir, que pueda conocer, que pueda compartir también desde mi punto de vista a otras personas, creo que siempre es positivo y seguro que algo nuevo aprenderé. Entonces, por supuesto que sí, esa es la intención. Muchas gracias, Carla. Bueno, para hacer esto un poco más breve y más dinámico, me presento yo de manera como super express, aún más que ustedes, que lo hicieron muy bien. Yo soy Luz María Vega, yo trabajo para International House, soy maestra de español, también me formé en International House, estoy estudiando actualmente una maestría de educación intercultural e inclusiva en la Universidad de La Rioja,
Y yo creo, si notaron, que hay muchas cosas en común en este grupo. Pareciera que no, ¿no? Para empezar, habemos como, es bastante plural, ¿no? Hay personas que tienen una amplia experiencia como Alejandra y personas más noveles, ¿no? Que estamos como empezando esta maravillosa carrera. Entonces, partiendo un poco de lo que dijo Miguel, esta diversidad nos va a dar, les voy a compartir la pantalla, esta diversidad me da pie primero para explicarles, confírmenme si por favor si pueden ver la pantalla correctamente. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, para decirles exactamente qué es este webinario y qué no es este webinario. Me gustaría ser como súper concreta y súper franca. Yo creo que no hay, por más experiencia que se tenga, quien lo sepa todo. Estamos viviendo una situación que para la mayoría de los maestros es algo muy nuevo. Yo sí tenía experiencia de dar clases en línea tiempo antes, bastante tiempo antes de la pandemia, pero a pesar de que estas tecnologías y estas formas de enseñanza pedagógicas estaban cada día creciendo y popularizándose más, es verdad, como mencionaron, que ahora nos vimos obligados sí o sí a cambiar esta modalidad. Entonces, ¿qué no es este webinario? No es un recetario. Les pido porfa si apagan su micrófono, por favor, pero siéntanse con la libertad de participar y hablar en el momento que quieran. Se vale levantar la mano, se vale hablar, se vale lo que quieran, ¿ok? Es solamente para cuestiones como de que fluya un poco mejor. No es un recetario, tampoco es un webinario sobre tecnología y un poco más adelante verán por qué, pero sobre todo no pretende ser en lo absoluto la verdad con mayúsculas. Es solamente un espacio para compartir ideas y justo por eso me parece fascinante que el grupo sea tan diverso, porque aquí se trata de hacer algunas propuestas didácticas, solo como una pequeña orientación, pero la palabra clave aquí va a ser el intercambio, porque nos daremos cuenta que en línea o no, con mucha o poca experiencia, la enseñanza en lenguas es un poco la misma, ¿no? Vamos a ver por qué. Ok. ¿Y para qué es este webinario? Para los que no tienen experiencia, como decía, y de todas formas estamos inmersos en esta nueva realidad, porque insisto, esto no viene de hace 8 meses de la pandemia, esta es una dinámica que ya venimos arrastrando años atrás, pero que tampoco es tan antigua, ¿no? Los pioneros de la enseñanza en español tienen algunos años apenas, no mucho más que eso. También se trata de reflexionar, como de hacer una autocrítica sobre cómo estoy yo haciendo o desarrollando mi práctica docente. ¿Para qué también nos puede servir? Pues porque los maestros tenemos normalmente poco tiempo para nuestras planificaciones. Entonces se trata también de optimizar nuestros tiempos y al final todos estos puntos van a caer o aterrizar en un beneficio directo para mis aprendientes, para mis alumnos. Lo que me beneficia a mí como docente los beneficia a ellos, ¿no? Creo que eso es como súper claro. Y es ahí a donde apuntamos. Entonces, chicos, si estamos hablando sobre la enseñanza en línea, sobre las actividades a distancia, ¿en qué palabras piensan ustedes? Por favor, siéntanse con toda la libertad de platicarlo. ¿Qué es lo que les viene a la mente? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Por supuesto. Cuando yo escucho enseñanza en línea, enseñanza a distancia, online, ¿en qué pienso? Clases de español online, en línea, a distancia, remotas. ¿Qué ideas, qué conceptos me vienen a la cabeza? Los primeros que sean, no importa cuáles sean. Modernidad. Ok, adelante. Libertad de horario. Ok, libertad de horario, ajá. ¿Qué más? Normalmente pensamos, pueden leer aquí algunas, son unas propuestas, hay unas un poco más ilegibles, por lo menos para mí, que tengo cierta dificultad para ver de cerca,
Pero bueno, aquí hay una propuesta de varias palabras y me gustaría saber con cuáles ustedes identifican este tipo de enseñanza. Perdón, yo me quedé un poco atrás por el audio, pero a mí me gustaría opinar algo sobre la pregunta anterior antes de pasar a esto. Adelante, Alejandra. Bueno, a mí me lleva a pensar primero en criterios de evaluación, qué es lo que voy a evaluar. No es lo mismo en una educación virtual que en una presencial. Y otra, que eso me va a obligar a diseñar nuevos materiales. La presentación del material no va a ser el mismo que yo utilizaba en una clase presencial que en una clase en línea. Y a mí eso me lleva principalmente a pensar. Ok, es verdad que la evaluación es uno de los mayores retos a los que los docentes nos estamos enfrentando en la educación a distancia. Eso es indiscutible, es un punto súper importante. ¿Qué otra cosa? Aquí hablamos de flexibilidad, pensamos en tecnología, alguien mencionó lo de la flexibilidad de horario, también está por ahí la palabra. ¿Qué más? ¿Qué más les viene a la mente? Para mí la palabra autonomía es muy clave en este momento, porque tú puedes optimizar tu tiempo cuando trabajas online. Entonces, realmente necesitas una pequeña brecha de tiempo entre clases. Antes, cuando tenías que ir o movilizarte, era tiempo perdido, que pues ahora yo estoy utilizando más en clases. Entonces, para mí es autonomía. Ya puedo tener mis estudiantes a mi tiempo, a mi horario, más flexibilidad. Pues es lo que significa para mí cuando pienso en clases virtuales. Ok. ¿Alguien más? También se puede enfocar en el objetivo que tienes para enseñar. Tienes que marcarlo al tiempo que tú vas a usar y que no sea aburrido. O sea, como una clase presencial puede ser como tienes atrás tu pizarrón o enfrente, pero también te tienes que dar cuenta que si el alumno está perdiendo el tiempo o no está poniendo atención, sabes que ya lo perdiste. Entonces tienes que llamar la atención con diferentes recursos para que la educación sea como una experiencia de aprendizaje, más que nada más ir y escuchar la clase y ya. Yo siento que aquí el estudiante también tiene que ser muy activo, ¿no? No nada más pasivo. Ok, interesante. Vamos a ver entonces cuáles serían las diferencias fundamentales. Vamos a hablar de conceptos como básicos, ¿no? Competencia digital, material didáctico, metodologías, las actividades o tareas, la evaluación que tú mencionabas, Alejandra, que es crucial, la planificación de tus clases, la competencia intercultural, ¿no? Este tema mucho más de intercambio y el tema afectivo. Por favor, díganme, de estos conceptos, competencia digital a la intercultural, ¿cuáles son o pertenecen a las clases presenciales y cuáles son o pertenecen solo a las clases de español a distancia o en línea? ¿Cómo lo catalogarían ustedes? ¿Cuál es de cuál? Para empezar, ¿no? La competencia digital es netamente de las clases en línea y yo he descubierto que hay muchos recursos muy buenos para eso. Por ejemplo, si el alumno está familiarizado con Google Docs, tener un documento donde él tenga sus apuntes que esté disponible, no solo para él, sino para toda la clase y que puedan varios escribir simultáneamente, es un recurso que no tienes en las clases presenciales y que te ayuda bastante. De repente poner una canción en español con la letra y que ellos puedan irla traduciendo de acuerdo a lo que van entendiendo a su idioma nativo en ciertos niveles, es algo que tú no podías tener en una clase presencial. Pero el problema de la... ¿Por qué no podrías tenerlo en una clase presencial? Sí lo podías tener en una clase presencial, pero tenía que haber un tiempo, un buffer ahí, o sea, que el alumno pasara el pizarrón para que lo vieran los demás. Si tienes un documento Google Docs compartido donde todos están al mismo tiempo, pues a medida que van escribiendo, inmediatamente los demás van viendo y se pueden corregir entre ellos. Ese proceso en una clase presencial no es tan fácil de ver. No es igual. Pero si tenemos todos los aprendientes nuestro dispositivo, nuestro teléfono inteligente, ¿sería factible hacerlo en una clase presencial?
Correcto, pero eso es una competencia digital, tienes razón. Y el detalle también con las competencias digitales es que he tenido alumnos que jamás en su vida han visto un Google Doc o que no manejan el smartphone y tú tienes que lidiar con eso, ¿no? Por ejemplo, en este momento estoy lidiando con una pareja, el señor tiene 72 años y su esposa tiene, no sé, no pregunté porque soy un caballero, pero esa cuestión de la competencia digital, cuando tienes a alguien de repente como Alejandro que tiene 23 y que se mueve así, dice, oye, ellos, es un reto ponerlos al día en ese aspecto. De acuerdo. Eso en cuanto a las competencias que ya tienen los aprendientes. Alejandra, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que ambas, para mí no habría diferencia. Creo que ambas, todas estas propuestas podrían tocar los dos universos. Solo se tendría como que determinar la situación. Pero aún así considero que son muy abiertas. Por ejemplo, competencia digital, bien la podríamos relacionar con una clase en línea, pero también se podría incorporar a una clase presencial, ¿por qué no? Aquí, Por supuesto. el material didáctico pues se tendría que adaptar en ambos casos. Que digamos, en una clase en línea, pues sí sería más digital, tal vez. La metodología quizás se vería un poco limitada en una clase en línea. ¿En qué sentido, Alejandra? Por ejemplo, se pierde, digamos, se perdería cierto dinamismo si no cuentas, por ejemplo, con un pizarrón, con un salón, con un espacio adaptado, se perdería el dinamismo, porque el profesor, de alguna manera, bueno, yo he trabajado con el consulado americano de Estados Unidos y ahí el formato es muy rígido, entonces me obliga a estar sentada, por ejemplo, casi todo el tiempo de la clase, en donde los estudiantes, los oficiales, tienen ciertas necesidades, ¿no? Pero yo creo que entonces te estás refiriendo más como a la gestión del aula, ¿no? Más que a la metodología, que hablamos como de un plano más teórico, de las metodologías activas, de si va a ser trabajo colaborativo, de si va a ser aula invertida. Sí, es decir, depende también depende la cantidad de alumnos que haya también, entonces. Por supuesto. Creo que en mi caso, así, bueno, yo creo que es muy abierto esto y podría tocar los dos universos, pero lo que yo sí veo, a diferencia de una clase presencial, una clase en línea, se pierde un poco la sociabilidad, el afecto, el contacto. Es lo único que yo vería, la cercanía. Igual una o dos láminas más adelante vamos a hablar como de los beneficios y de los retos, ¿no?, que implica la educación a distancia. En este momento me gustaría conocer si alguien coincide con Alejandra de que estos conceptos podrían pertenecer a ambas esferas o, por el contrario, hay unos que son exclusivos, como nos dijo Pablo. Pero adaptados. Es decir, sí podrían corresponder, pero determinar la situación. Yo puedo decir, yo creo que tanto en clases en línea como en clases presenciales, todos estos aspectos que pones aquí, los dos los podemos encontrar en los dos tipos de clases, porque en la competencia digital, en la cuestión presencial, también dependiendo como dónde trabajes, a qué grupo te diriges y todo esto, qué recursos cuentas, sobre todo, porque puedes estar en una comunidad en donde no hay absolutamente internet, teléfonos inteligentes, todo esto. Pero yo en primaria he trabajado muchos años usando iPads, proyector, proyectando videos, los niños tienen su iPad, están presenciales, pero también están ellos manejando la tecnología, todo esto que es la competencia digital. El material didáctico obviamente se adecua a lo presencial. A lo mejor en lo presencial puedes llevarles las revistas, los folletos, que ellos recorten, que ellos hagan todo esto de forma manual.
en lo que es en línea, le pasas la liga del periódico que quieres que lean, que tomen captura de pantallas de las partes, artículos, verbos, lo que tú estás solicitando, o hay muchas herramientas. Entonces yo creo que todo esto que estamos viendo aquí lo podemos encontrar en las dos formas, tanto metodologías, actividades. Zoom nos permite separar a los alumnos en grupos, tú estás ahí supervisando. La cuestión de evaluación también en la forma en línea, tienes muchísimas opciones de evaluar, muchísimos recursos. La planificación en clase es básica para los dos, tanto presencial como en línea, porque tienes que saber qué vas a hacer con tus alumnos de forma presencial y también qué vas a hacer y cómo cuando estás en línea. La competencia intercultural, quizá yo creo que aquí vería es que en clases en línea te da la facilidad de que puedes tener alumnos de todas partes y que no tienen que estar en ese mismo lugar. O sea, tú puedes estar en México y tener alumnos desde China, desde, no sé, otros países que requieran aprender español y que quizá no está tan fácil en las presenciales, pero aún así encuentras escuelas que tienen alumnos de papás japoneses, coreanos, alemanes. Entonces yo creo que todos estos que vemos aquí en esta lista son parte fundamental de los dos tipos de clases que nos estás presentando. Yo coincido contigo, Mariel. Yo creo que adaptando, como dice Alejandra, y tomando en cuenta las características y el perfil de nuestros aprendientes, como nos comentó Pablo, todos estos conceptos pertenecen a las dos. Lo demos de manera presencial, híbrida, a distancia, tenemos que tomar en cuenta sí o sí todos estos conceptos de manera distinta, adaptando materiales, técnicas, tareas, pero al final, evidentemente, en las dos tenemos que realizar actividades, ¿no? Ejercicios, tareas. Necesitamos basarnos en una metodología, ¿no? En una planeación que sea la estructura de nuestra clase. En ambos casos utilizamos material didáctico, quizás uno digital, uno puede ser más analógico o tangible, pero también en el presencial podemos utilizar material didáctico digital. Tenemos ya el acceso completo, prácticamente universal, a casi todas las edades, a alguna red social con la cual podemos trabajar en el aula, en fin. Todos estos conceptos, el tema es decir, que en este sentido no hay una diferencia en sí misma, en cuanto a que hay que adaptarla, y hay ciertos matices y ciertas adaptaciones que tenemos que hacer, creo que en eso estamos todos de acuerdo. ¿Cuál sería, según ustedes, esto es solamente una propuesta, podríamos enlistarlo y no terminar nunca, algunos de los beneficios que ustedes encuentran, no tanto para no ser tan genéricos en la educación a distancia, sino en las clases de L en línea en particular? ¿Qué beneficios se encuentran? Alguien mencionó, me parece que fue Miguel, no me acuerdo, el tema de la autonomía. No, perdona, fue Andrea, el tema de la autonomía, ¿no? Aquí planteamos como la autonomía que el material, cuando lo hacemos en línea, puede ser un poco más personalizado. ¿Por qué? Normalmente, no siempre, partimos de que aquí no hay verdades absolutas, tajantes, ni finitas. Pero sí es verdad que es mucho más frecuente que las clases en línea sean de grupos súper reducidos, si no es que sean individuales, ¿no? Entonces, por esa razón, los cursos se prestan más a que el material sea mucho más individualizado, tomando en cuenta el perfil de los estudiantes, sus intereses, su forma de ser, su estilo de aprendizaje, sus inteligencias múltiples, etcétera, ¿no? Hay el tema de la interacción, que es de una manera distinta, pero no necesariamente peor, ¿no?, que en la presencial. Podemos recurrir igualmente al trabajo colaborativo de manera bien efectiva, ¿no? Mariel, tú propusiste el tema de los equipos, ¿no? Los grupos que puedes formar, etcétera. Puedes utilizar de manera muy eficiente también las metodologías activas, ¿no? Este tema del trabajo colaborativo que hemos estado platicando. Podemos utilizar material auténtico, súper reciente y actual, ¿no? Que tenga, por tanto, como contenidos mucho más significativos para el aprendiente.
el tema de la evaluación y la autoevaluación es súper importante, que quizás no es o descuidamos a veces en el tema de las clases presenciales. La retroalimentación puede ser mucho más inmediata, ¿no? Por el tema que estamos platicando del tamaño de los grupos o simplemente del manejo de los tiempos, que los podemos optimizar. Me gustaría que completáramos esta lista y la hiciéramos mucho más grande, mucho más completa. Pablo, ¿qué más beneficios tú encuentras en una clase que pueda tomar un alumno, una clase de L a distancia? Desde el punto de vista del estudiante, me parece una gran ventaja poder aprender con nativos del idioma. Eso no siempre está disponible en sus países de origen. Y más aún todavía cuando te interesa una variante en específico, bien sea, por ejemplo, la variante argentina, chilena, casos así. Claro. No es lo mismo el inglés estadounidense que si tú te vas a ir para Irlanda, por ejemplo. Desde el punto de vista del estudiante, me parece uno de los gigantescos beneficios que tiene la educación online en este momento. La accesibilidad a eso ha mejorado muchísimo. Es súper interesante lo que comentas, Pablo, porque, por ejemplo, en esta contingencia, en este tema de la pandemia que estamos viviendo ahora, si yo por la razón que sea soy un aprendiente que necesito, mi interés es aprender alguna variante dialectal en inmersión, pero ahorita no puedo practicarlo, no puedo salir, bueno, pues tienes razón, es una súper ventaja, una gran alternativa que quizás hace unos años no teníamos, ¿no? Esta oferta tan, pues prácticamente ilimitada de maestros, pues prácticamente de todo el mundo, hablantes nativos o no, ¿no? Y desde el punto de vista de nosotros como profesores también se nos abre la posibilidad de llegar a gente y tomar una experiencia de enseñarle a un tipo de alumnos que no siempre estaban disponibles en los países donde nos residenciamos. O sea, yo creo que es un beneficio mutuo en donde ambos aprenden. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué más? Vamos a completar esta lista, que esté más grande todavía. ¿Qué otros beneficios se encuentran? Alejandra, ¿qué nos puedes comentar? Perdón, no sé si mi micrófono esté abierto. Sí, en este momento sí. Bueno, acerca del material personalizado, bueno, yo creo que no solo es parte de un beneficio de una actividad online, porque en clases presenciales yo siempre, bueno, la formación que yo recibí en el departamento de letras es que el aprendizaje siempre debe ser significativo. Claro. No importa si es presencial o en línea. Esa es la observación que yo tendría. La otra, tal vez, la optimización del tiempo. Ok, de acuerdo. Añadiría a esta lista, tal vez, optimización de recursos y tiempo. Algún estudiante que no puede viajar a otro país, podría ahorrarse mucho tiempo y recursos. Incluso en temas de movilidad, aunque habites en la misma ciudad, ¿no? Por la razón que sea, por una cuestión, ya hablando más de inclusión de, por ejemplo, de alguna discapacidad, ¿no? Esto acerca, facilita, ¿no? Ok. ¿Alguno más? ¿Alguien más quiere compartirnos otro beneficio u otros beneficios más que encuentre en la enseñanza en línea? Yo creo que además de los que se han mencionado, Luz, en la retroalimentación también va la retroalimentación al profesor o al tutor. No es la misma retroalimentación que tú recibes en un aula con personas que viven dentro de una misma comunidad a la retroalimentación que puedes obtener, por ejemplo, en la clase que teníamos con personas de Australia o de Nueva Zelanda, ¿no? Que viven de otro contexto. Entonces, enriquece más la retroalimentación cuando somos multiculturales y cuando nos estamos desarrollando y desenvolviendo en diferentes partes del mundo. Eso se me hace un plus. Ok, Andy, muchas gracias. ¿Alguien más? Ahí existe un beneficio que tal vez no es general, pero es algo muy importante para una parte significativa de los estudiantes. Es la oportunidad de tener una educación individual, porque existen muchos estudiantes con problemas
por ejemplo, uno muy común, los problemas de ansiedad. Entonces, ellos desean mucho aprender un idioma, pero estar en grupos grandes impide que cumplan ese objetivo. Entonces, siento que tener este tipo de clases es un gran beneficio para ese sector, tal vez pequeño, pero existente en la comunidad de aprendizaje del español. Ok, Kevin. Eso también puede darse en presencial, pero es verdad que este medio facilita, ¿no? El acceso para estas personas, ¿no? Okay. Sí, claro, porque ya en una clase de idiomas siempre se mueven, hay muchas emociones encontradas y tanto como es decir, los alumnos, de acuerdo a su perfil, pueden optar por una clase privada, siendo el caso. Exacto. El caso que mencionaba él, si presentase esta ansiedad o esta vergüenza, la frustración. Entonces no creo que sea privativo de una clase online, lo siento. Sí, es lo que comentábamos exactamente. Sin embargo, también es cierto que esta oferta tan amplia que puede encontrar un estudiante que busca aprender español en cualquier parte del mundo, puede también hacer que nosotros los profesores nos diversifiquemos, nos especialicemos, ¿no? Y nos diferenciemos. Entonces, quizás Alejandra puede dedicarse exclusivamente o volverse como experta o que sea como su diferenciador, el dar clases para niños, ¿no? Habrá quienes se puedan dedicar un poco más al tema de dar clases de español para personas con alguna discapacidad. Y ese abanico tan amplio, que sí se da con mayor facilidad por la vía online, pues representa como una ventaja más para este medio, ¿no? Para esta modalidad. Entonces, bueno, hablamos de los beneficios, de todas las cosas súper positivas, pero también es verdad que hay como retos, ¿no? Que debemos de tomar en cuenta, no asustarnos, ¿no? No despreciar esta modalidad, pero sí tomarlos en cuenta precisamente para la mejora y para la optimización de nuestras clases. Entonces, para mí el más importante es el tecnocentrismo. Es verdad que si todos estamos ahorita en el caballo, subidos en el caballo, en el tren de la tecnología de la enseñanza en línea, es cierto que necesitamos ampliar nuestra competencia digital y aprender cada vez mayor cantidad de aplicaciones, de uso de software, de toda esta cantidad de soluciones que aumentan día por día, ¿no? Y que el tema de la pandemia ha empujado todavía más su desarrollo, pero caemos en el riesgo de que la tecnología esté por encima de lo que es realmente esencial, de la pedagogía, de la didáctica, de las estrategias, ¿no? De lo que debería de ser el centro de nuestro quehacer profesional, ¿no? Que es ser docentes de español. Entonces, otros de los retos, de los problemas, lo que acabamos de ver con Isabel, son los problemas técnicos, que son el pan nuestro de cada día. El tema de las conexiones es solamente uno de tantos problemas técnicos que podemos encontrar. El tema del audio, en fin, hay tantas cosas de los recursos de hardware o tecnológicos que tengan nuestros alumnos o que tengamos nosotros como profesores. Otro de los retos es, y más para cierto perfil de estudiantes y súper importante, es el tema de las actividades kinestésicas. Para los niños es un verdadero reto. Yo soy maestra también de niños. Y para mí es un reto que enfrentar a unos estudiantes que estuvieron 7 horas sentados por la mañana aprendiendo su escuela regular, aparte tengas que sentarlos toda la tarde a aprender una lengua, una segunda lengua. Entonces, esto no es algo que sea un impedimento para el aprendizaje, para el proceso de enseñanza-aprendizaje en lo absoluto, pero como decía Alejandra, simplemente hay que adaptar las actividades, los contenidos, las tareas para poder aprovechar este tema kinestésico que para cierto perfil de estudiantes es imprescindible. Si, como dice Pablo, tengo un aprendiente de 70 años, quizás este tema sea realmente irrelevante, ¿no? Y sean pocas las horas que pase aprendiendo durante el día, o no se siente incómodo estar sentado, pero habrá grupos que sí, ¿no? Entonces, el tema también lo mencionaron hace rato de la dinámica.
de no perder la atención, la concentración, la sorpresa, el interés de nuestros estudiantes, es uno de los riesgos o más bien de los retos más importantes dentro de la enseñanza en línea. La gestión del grupo, si tengo un grupo grande, el hecho de poder supervisar más allá de asomarme a las aulas, el hecho de supervisar que realmente estén poniendo atención, estén desarrollando... ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ah, Sí, okay. te oímos bien. El hecho de que estén desarrollando y de la monitorización, ¿no? Bien, todas las tareas, todos los ejercicios, es otro de los retos. Kevin, ¿me puedes ayudar con otros retos o riesgos que existen en este tipo de enseñanza? Veamos. Un reto. ¿Alguien comentó? Yo puedo decir uno. Adelante, ¿Sí o no? Lisbeth. Y continuamos contigo, Kevin. Acaba de pasar ahorita, ¿no? Que llegó mi hijo, que llegó la familia, que se pasan, que abren, tocan, ponen la música, el vecino, pasa el camión del gas, ese tipo de cosas. Ok, es verdad. Eso también, el lugar idóneo, el espacio idóneo, el momento idóneo, a veces no siempre lo tenemos disponible, ¿no? Kevin, ¿querías decir alguno más? Sí, existe uno. Surgió algo y no sé si lo mencionaron ya. Y quizás no sea tanto de los dispositivos o de la conexión, pero yo me he topado cuando trabajo con jóvenes, bueno, jóvenes y niños, que tienen una inmensa sobrecarga de tareas o actividades, y siento que muchas veces toman las clases de los idiomas como relleno. Entonces, quiera que no, esto puede ser un conjunto de muchos de los riesgos que ya mencionaron, como la dinámica, la participación, la monitorización, porque muchas veces esos niños o jóvenes no son supervisados por los padres o se conectan solo por cumplir con la actividad. Entonces es De muy acuerdo, ese diferente es otro de tenerlos en los presente. enormes retos que tenemos como profes de L, ¿no? Y la integración de destrezas. No todas se pueden desarrollar, todas se deben de desarrollar, ¿no? Todas las habilidades. Sin embargo, no todas son tan sencillas y hay que nivelarlas, ¿no? Entonces, la expresión oral con la expresión escrita, con la comprensión auditiva. Entonces, con la comprensión lectora, es también un reto el hecho de integrar estas destrezas de manera equilibrada, ¿no? A veces la expresión escrita puede tornarse como un poco difícil de desarrollar de manera óptima, práctica, pero por supuesto que se puede, solamente un reto más de todos los que implica esta modalidad. La competencia proxémica, que es un poco a lo que Alejandra se refería, el tema ya más humano, más afectivo. No estoy hablando de la competencia intercultural, que esa es otra cosa, sino de esta manera en que organizamos el espacio, que nos tocamos, que jugamos, por ejemplo, en un juego de roles, el espacio que ocupa cada uno, la distancia a la que podemos hablarnos, este tipo de situaciones y de elementos, por supuesto que no los podemos tener o controlar de la misma forma que lo controlamos de una manera presencial. Entonces, ejercicio número 1 de imaginación. Tenemos un juego de roles y la cultura también se enseña a través de la pragmática. Entonces, si mi actividad es armar un diálogo para un nivel inicial en el que el tema sea la tienda, el supermercado, ¿no? Y uno es el dependiente y otro el que compra. También la proximidad, la gestualidad, el volumen de la voz, el trabajo de la voz, eso también se enseña, eso también va implícito en la enseñanza de la lengua. Si yo estoy en una modalidad en línea, ¿cómo resolvemos esto? ¿A quién se le ocurre alguna propuesta? Miguel. Yo tuve ese problema hace unas semanas. Entonces lo que hice fue sentarme en YouTube y buscar un tutorial para generar un videojuego en línea. Y creé en Genially una plantilla que es un videojuego de un supermercado.
Entonces, al crear la plantilla, yo les comparto la pantalla, les doy como que la habilidad de que ellos puedan mover sus fichas, y ahí algunos son dependientes de un lugar, no sé, de la carnicería, de la tienda, y ahí van evaluando, ¿no? Y ahí vamos como profesores viendo cómo interactúan, y pues sí me funcionó, sí. Y eso que en este caso, tenía algunas estudiantes que tenían 70 años, tenía otros que tenían 20. Entonces, eso fue divertido porque a lo mejor no tocaron este punto, pero yo sí he visto esto en las clases de la UNAM, del taller, es que hay como una brecha intergeneracional muy grande. Entonces, hasta el momento, todos se han llevado bien, y tanto los jóvenes como los adultos mayores han podido empatar bien y han aprendido unos de los otros, pero sí me costó un fin de semana completo diseñar este juego. Pero valió la pena. O sea, yo les recomendaría, tendrían que buscar un juego o simularlo, una plantilla o algo, y lo aplican a su objetivo lingüístico, a su objetivo, y lo mandan. O sea, ustedes nada más van dirigiendo, y escuchando, corrigiendo, pero fue lo que a mí me funcionó. Ok, y Miguel, mencionas algo que también Pablo había mencionado anteriormente, que son el nivel de competencia digital que tienen los aprendientes, ¿no? El tema de la edad, pues es determinante, y creo que no vale mucho la pena abundar sobre esto, porque es conocido que pues los nativos, los usuarios nativos, pues tienen como muchísimo más facilidad, ¿no? Y competencias desarrolladas. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las claves en el proceso de aprendizaje en línea? ¿Quién me quiere ayudar a leer? Un voluntario. Andy, por favor. Dice, claves del proceso en línea. Clases de él en línea. Control del proceso de aprendizaje, control del tiempo, trabajo a su ritmo, contenidos que les resulten más estimulantes, colaboración entre pares en una experiencia de aprendizaje colectiva, papel activo contra adquisición pasiva de los contenidos. Ok, también alguien ya había mencionado que dentro de las nuevas metodologías activas, estamos poniendo como al estudiante como en el centro de nuestro proceso. Entonces, efectivamente, no necesitamos ya, ni queremos, ni buscamos, ni tiene ningún sentido un estudiante pasivo. Y en esta modalidad es muchísimo más importante aún que su papel sea, o su participación sea como súper activo, ¿no? Eso creo que es como obvio. Bueno, dentro de las dimensiones pedagógicas me voy a ir un poquito más rápido porque se nos va acabando el tiempo. Tenemos la planificación, el tema de la información, el tema de la comunicación y lo que mencionaba Alejandra de la evaluación. Pero ahorita nos vamos a enfocar como en la parte práctica, en la praxis. Entonces, la motivación, el refuerzo y la orientación son como claves. Y para esto necesitamos una buena y efectiva dinamización de las actividades y las tareas a través de un uso adecuado de las herramientas. Ya sabemos y conocemos, hay muchas teorías del aprendizaje. No es como sano casarse con una sola, pero es verdad que para los profes de lengua nos puede ayudar mucho este cono, ¿no? El cono que está basado en la pirámide de Dale. Y creo que sí nos puede orientar, perfilando, por supuesto, a nuestros estudiantes, ¿no? A cómo son, a sus características, el tipo de actividades que mejor se ajustan a nuestros objetivos a conseguir, ¿no? Entonces, aquí nos presenta que la actividad verbal tiene un impacto muchísimo menor que el hacer, ¿no? El aprender a hacer. Y esta competencia vale mucho la pena tomarla en cuenta para poder diseñar nuestras actividades de manera eficiente. Entonces, bueno, hay varios niveles en la praxis. No es lo mismo hacer un ejercicio que una actividad, que una tarea. A veces, yo sé que ustedes no, pero muchos de los profes L confundimos estos términos y no tienen necesariamente mucho que ver. El ejercicio es solamente una acción repetida, ¿no? Repetitiva, descontextualizada y realizada de una manera como robótica, como mecánica. No es demeritar el valor del ejercicio, tiene su valor y su lugar didáctico, ¿no? El repetir, el memorizar, el reproducir es absolutamente necesario para el aprendizaje, pero ese es un nivel, el primero.
¿no? Para el proceso. El segundo sería la actividad. Aquí se requiere como tareas o más bien acciones sencillas, ¿no? Para resolver. Entonces, es como elegir el modo de operación para resolver un problema que se plantea. Entonces, aquí ya hay como otro nivel de reto para el aprendiente. Porque en el primero solamente contesta, completa, rellena, repite. Aquí es resuelve, pero la tarea, que es a lo que nosotros, profes de L, debemos aspirar, es un nivel superior, porque es poner en práctica todas las competencias, prácticamente es aplicar, es poner en práctica, es desarrollar, es crear, es contextualizar. Aquí el tema de la pragmática, ¿no? De la pragmática comunicativa, pues juega un papel súper relevante. Es implementar todos esos conocimientos que el profesor me dio de manera efectiva. Entonces, ¿cuáles serían entonces, desde el perfil del alumno, porque tenemos que ponerlo como el centro de nuestro trabajo, cuáles serían los criterios para diseñar estas tareas? Se fijan que el nombre del curso era Actividades L, ¿no? ¿Cómo mejorar mis actividades? Pero era un poco trampa, porque lo que yo quiero es que hagamos una reflexión profunda sobre a qué nivel estoy trabajando yo con mis aprendientes, a nivel ejercicio, a nivel tarea, a nivel actividad, y ya que sé en qué nivel estoy, ¿qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta? Hay criterios que son como fundamentales. El emocional no es que tenga mayor relevancia ahora, pero como bien lo mencionaron, es como súper relevante no perder este tema que quizás no le ponemos tantísima atención en lo presencial porque se da de manera mucho más natural, ¿no? De manera mucho más fácil y fluida. Si tomamos en cuenta el tema de lo emocional, de la competencia digital, lo que decíamos, ¿qué edad tiene, qué facilidad tiene para utilizar, qué recursos digitales tiene mi alumno? Eso es, bueno, fundamental, ¿no? Si no puede abrir ni el WhatsApp, pues a ver, creo que tengo que rediseñar mi manera de hacer esas actividades para él. Y la interculturalidad, eso también es muy importante, porque no es lo mismo, ustedes lo saben por experiencia, dirigirte a una persona que tiene no sé, características como de mucho más disciplina y rigidez, como por ejemplo un oriental. No quiero generalizar, no todos los orientales lo son disciplinados, pero bueno, sí es un rasgo cultural con el que podemos trabajar, aprovechar. Por eso es que es bien importante tomar en cuenta este factor de la interculturalidad. Y bueno, eso es como en términos generales aspectos que tengo que tomar en cuenta a la hora de diseñarlas. Pero ya más en concreto podemos hablar de en función de la utilidad. Para mí es como fundamental que mi actividad, que mi ejercicio, pero fundamentalmente que mi tarea, que es como algo más completo, esté acorde con mis objetivos, con los contenidos que tienen que ver con el nivel al que yo le estoy dando. El diseño de las actividades también es fundamental. Y no me refiero solamente al diseño como estructural o conceptual, sino al diseño visual, al diseño gráfico. Independientemente de que sea más visual que auditivo, más allá de eso, está comprobadísimo que cuando hay poco color, cuando parece algo como más repetitivo, es mucho más cansado, ¿no? El realizar una lectura, textos muy largos, tipografías con patines o patinadas, son como mucho más cansadas, menos dinámicas, y esto impacta a nivel psicológico y, por supuesto, al final en el proceso de aprendizaje de nuestro alumno. Otro tema, la información. Parecen como obviedades, pero muchas veces necesitamos definir con total claridad cómo está compuesta nuestra actividad, ¿no? Que hasta nosotros podamos decir 1, 2, 3, 4, de esto se trata, que las instrucciones sean simples, sean cortas, acordes al nivel lingüístico de nuestro aprendiente, y súper importante, que tanto yo docente como mi aprendiente sepan cuáles son los aprendizajes esperados,
¿no? ¿Qué es lo que yo espero? Yo ya sé cuáles son los objetivos, pero los aprendizajes esperados es algo un poco más concreto y le hace mucho más clic al aprendiente que el enunciarle los objetivos, ¿no? Porque para él no son tan relevantes como el en concreto de qué me va a servir, qué es lo que voy a aprender, no qué objetivos tiene mi docente. Eso a mí como aprendiente me es irrelevante. Bueno, ahora sí vamos a tener Perdón ¿sí? por interrumpirte. Es que nos están pidiendo Isabel y Kevin que si les podemos dar acceso. Ay, perdona, sí, claro que sí. Ok, adelante, ya está. Mil gracias. Sí, ok, muchísimas gracias, porque de pronto me concentro y pierdo de vista. Sí, perdón por el cortón, de verdad. No, está perfecto, muchas gracias, de verdad. Kevin, disculpa, ya estás aquí con nosotros, qué bueno. Bueno, estábamos en el tema de la tecnología, lo que hemos estado platicando, la adecuación, la pertinencia, recordar que siempre menos es más. Si yo, como Miguel, tengo esa super habilidad de generar un videojuego de cero, ¿no? No importa la plataforma, si es Genial o si es Kahoot o si es lo que sea, no importa. Eso es maravilloso, pero también es importante recordar lo que vimos en las láminas anteriores. El centro de nuestro trabajo no es precisamente la tecnología. Tiene que ser un medio, tiene que adecuarse, tiene que ser una herramienta, tiene que servirnos, pero no es el fin. Es solamente un instrumento para llegar a cumplir ciertos objetivos. Alejandra, perdón, ¿tenías algún comentario? Sí, con respecto a lo que estabas mencionando acerca de la pertinencia al diseñar alguna tarea, Ajá. Yo creo que muchas veces como una reflexión, no solo mía, en mi comunidad, por ejemplo, en el ámbito del contexto en Guadalajara, donde se enseña el español, acá yo creo que no va a ser muy diferente. Una de las razones por las que nuestras actividades fracasan es porque están descontextualizadas y porque a veces no sabemos decirle al alumno qué queremos que haga. Esa es una de las dos razones por las que muchas veces nuestras actividades fracasan. Descontextualización, se le pide algo que muchas veces está fuera de sus, digamos, necesidades o de un contexto pragmático, y otra, a veces, bueno, en el caso de las actividades comunicativas que fracasamos mucho, es que no sabemos a veces pedirles o comunicarles lo que queremos que hagan, no les queda claro. Exactamente, por eso en el apartado de información se refiere a la claridad, porque lo que dices es fundamental, es súper importante. Yendo al tema de la personalización, lo que hablábamos de que es verdad que nuestros materiales siempre tienen que tener más una cierta carga afectiva, ¿no? Yo sé que me gustan, los voy a hablar de, pero más allá de eso o de la diferencia, si sea también en lo presencial, es verdad que podemos aprovechar todas las herramientas, instrumentos que tenemos a la mano a través de las actividades en línea. Entonces, bueno, perfilar a nuestro aprendiente, conocer sus necesidades, sus intereses, adaptar cierto material a estilo de aprendizaje, en fin, para las características de nuestro aprendiente, utilizando, como decías Alejandra, material auténtico o contextualizado, nos puede ayudar infinitamente más que no sé, el manual o el libro en el que sigo las actividades de siempre, los ejercicios de siempre, el llena los espacios, que no me dicen nada y no me aportan ningún conocimiento ni aprendizaje significativo. ¿Qué otros criterios vamos a utilizar? Lo siento, un momento, voy a interrumpir, lo siento mucho. Sí, Andrea, adelante. Preguntas. Adelante. Yo noto que esta webinar está siendo grabada. Esto va a estar, estaría subido a YouTube. ¿O esto no es lo algo sé, más? Andrea. No sé si va a estar disponible. Yo creería que sí, pero no sé exactamente si así será.
pero Ok. sí por grabado. Lo siento, Perdón. la cosa es que tengo una clase con unos chicos de Australia cuando la tenía hace 5 minutos. Creo que me voy a Andrea, tener que ir. adelante. Lo siento mucho. Isabel tiene tus datos, entonces yo creo que te puedes comunicar con ella. Yo de todas formas apunto y te Muchas gracias, tengo Luz. súper en Lo cuenta, siento por interrumpir. Estoy disfrutándolo pero mucho, bueno, nos encantó que estuvieras aquí. a ustedes muchas Ok, gracias por este espacio y que tengan una feliz noche. Hasta al luego. contrario, Igualmente, Andrea, sí. mucha Bye. suerte, gracias. Sí, en ese Gracias. sentido, a mí me gustaría saber si esto lo recibiríamos por lo menos en nuestro correo electrónico o no, porque muchas láminas se me están pasando, no voy a La recordar todo. presentación con muchísimo gusto te lo hago llegar, por supuesto. Si quieres, Ok, al final, en la sesión de preguntas y respuestas, nos compartimos, es parte de la dinámica, ok. Sí, compartir gracias. los correos y sí, por supuesto, con eso sí Sí. cuenta con ello, por supuesto. Ok, gracias. Ok, ahora, si voy muy rápido, porque sí es bastante el contenido, bueno, también si hay una parte que te interesa mucho, nos paramos, no pasa nada, ¿ok? Entonces, bueno, si ahorita vamos bien, continuamos con los criterios. Entonces hablábamos de la información, de la tecnología, de la personalización, de la motivación, que también es crucial. No importa, aquí no importa el perfil del estudiante. O sea, todos los estudiantes necesitan diferentes niveles de motivación, pero lo necesitan. Entonces, lo que platicábamos, un diseño atractivo, recurrir a la neurodidáctica, que se basa fundamentalmente en el factor sorpresa, en el factor me interesa, lo conozco, entonces lo aprendo con mucho mayor facilidad, ¿no? Es un tema, en la neurodidáctica es fascinante porque se reúnen como las ciencias del cerebro, la psicología, las ciencias del cerebro, la psicología, y entonces dan como resultado el tomar en cuenta todos estos espectros para poder entender cómo es que aprendemos, ¿no? Y si la sorpresa y este tema me interesa, favorece el aprendizaje, bueno, pues utilizar o recurrir a técnicas de neurodidáctica para integrar en nuestras tareas y en nuestras actividades. La originalidad también es fundamental. Normalmente, cuando yo estudio una segunda lengua, probablemente tengo algunas otras, ¿no? O sea, tengo un acervo cultural lingüístico más grande. Probablemente estoy aprendiendo español como tercera, cuarta, quinta lengua, no lo sé, pero seguramente en su práctica se han topado con muchísimos estudiantes que aprenden el español y tienen otras lenguas más. Entonces, a veces puede como tornarse como muy mecánico, ¿no? El aprendizaje de una lengua. El tema de la originalidad está muy ligado a lo de la neurodidáctica, de la sorpresa, del... un poco también el tema afectivo. Pensaste en mí, o sea, te acordaste que me gustaba, que me interesaba este tema, que el otro día comentamos que esto me parecía interesante, o sobre el tema, el input, o sea, que sea algo relacionado con algo que ya habíamos platicado, pero que no me esperaba, ¿no? Que es original, que es nuevo, que es diferente. Entonces, eso siempre, la novedad, la innovación, pues será como un ingrediente extra y súper importante para el desarrollo de nuestras clases. La interacción. Este es otro de los retos que vimos en las láminas pasadas. Tiene que ser, sí, personal, pero también ciertamente dinámica, ¿no? El hecho de como guardar un espacio destinado para el diálogo, para la plática, para el rompehielos, ¿no? Para poder, o un calentador, o un espacio como más distendido en el que platiquemos, o en un lluvia de ideas, o en una conversación. De todas formas, necesita que sea dinámica, que sea práctica, que sea significativa, que sea útil, que sea eficiente. También la secuenciación de nuestras actividades tiene mucho que ver en la interacción que yo logro con mis alumnos, ¿no? Porque si se torna como demasiado pesada, repetitiva, o ya hicimos esto, o he repetido 4 veces el mismo tipo de actividad, pierdes interés, pierdes atención y no podemos alcanzar el aprendizaje esperado, ¿no? Y por último, hay muchos otros criterios, estos son los que proponemos el día de hoy porque es un webinario como muy breve, es la medición, un poco en el sentido que tú hablabas, Alejandra, del tema de la evaluación. Todos nuestros esfuerzos, todas nuestras estrategias
no van a tener sentido si yo no evalúo si funcionaron o no. Si me funcionaron a mí como docente, pero por supuesto también al alumno como aprendiente, ¿no? Como toda evaluación tiene que tener estos tres como puntos o características fundamentales, que sea objetiva, no es lo que yo creo, cómo me late, no, yo creo que sí entendió el ejercicio o el tema, no, ¿cómo lo puedo yo medir? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, que estos ejercicios, que esta como dinámica de medición, de autoevaluación, de mejora continua, tenga validez y sea confiable. Que no sea algo con un criterio como propio o arbitrario, sino que esté basado en algunos parámetros concretos, no solo para mi retroalimentación como docente, sino también y fundamentalmente para el alumno, ¿no? El tema de las rúbricas son súper importantes porque le dan certidumbre también al alumno de lo que se espera de él, ¿no? Y aprovechando en niveles, por supuesto, mucho más avanzados, no sé, B2, C1, el tema del trabajar por proyectos, ¿no? Estas metodologías nuevas, o hacer Padlets, o este tipo de cosas que son como más de trabajo más personal, sirven y ayudan muchísimo estos criterios, porque entonces le da, además de certidumbre y seguridad al alumno, como una certeza de que se está trabajando de una manera seria, organizada, estructurada, planeada, no improvisada, ¿no? Bueno, sí. Vamos a ver, perdón, ¿alguien quería comentar algo? No, perdón, yo nada más que iba a añadir acerca de la evaluación de la medición que estabas comentando, que pues tendría que ser individual, ¿verdad? Cada alumno. Por supuesto. No importa si a cada alumno en cuanto al alumno, pero en general para ti como docente, ¿no? O sea, ¿qué tanto me está funcionando esta forma de evaluar? Y no solamente para dar una nota, ¿no? O para el tema de las certificaciones, no nada más para eso, sino para evaluarme a mí misma como docente, qué está funcionando y qué de plano tengo que cambiar para siempre y nunca más volver a repetir, al menos en este grupo, ¿no? Sí. Porque en este caso no funcionó. Ok, ¿cuáles serían los errores más comunes cuando diseñamos tareas o actividades? Bueno, que primero yo no diría que la estrategia no sea motivadora, sino que no haya estrategia. Uno de los conceptos con los que yo quiero que ustedes se vayan es que más allá de la forma, el color, la plataforma, la solución que utilicé para hacer mi tarea, mi actividad, lo más importante es tener una estrategia. Tener, por supuesto, mis objetivos súper claros, pero una estrategia de cómo voy a lograr eso. Las actividades y las tareas son solo un hilo conductor para llegar al final. Entonces, primero, no tener estrategia. Esta sería la más importante. Que no sea motivadora. Que no cuentes con algo alternativo, ¿no? Platicábamos en el tema de los retos o de los riesgos que corremos al enseñar en línea. Yo tengo planificado mi videojuego, ¿no, Miguel? Quedó padrísimo y algo pasa, o no sé, un video que por cierto tenía yo planeado y no se los he puesto, por ejemplo. ¿Qué pasa si no corre, si mi conexión falló en ese momento? En fin, hay tantas como contingencias que pueden ocurrir. ¿Qué voy a hacer como alternativa? O sea, tengo que tener estrategias alternativas. No me refiero solo como actividades de relleno si me sobra el tiempo, entiendan, sino como algo un poco más de fondo, ¿no? Esta estrategia no me está funcionando. Tengo que cambiar porque una de las características más importantes que creo que tenemos que tener los maestros de él es la flexibilidad. Tenemos que ser como súper rápidos, dinámicos para poder cambiar e improvisar. Un poco a veces somos entre actores, escritores, guionistas, ¿no? Quizás, Pablo, a ti en ese sentido pues se te facilite más por tu experiencia profesional y tu trayectoria.
O para alguien que haya sido, no sé, actor, mimo, cuentacuentos. Me ha resultado útil la experiencia de poder improvisar un poco, sí. Por supuesto. Tú tienes ese tipo de recursos, que seguramente cada uno tendrá diferentes, que te puede ayudar, pero el tema es tenerlo preparado. No me refiero solo a improvisar, sino tener como cierta claridad de esto no funciona, que sí puede funcionar. Porque tienes más o menos conocido y perfilado a tu grupo, ¿no? La saturación de actividades y material didáctico. Hay veces que nos engolosinamos porque ya aprendimos a usar Genially y entonces hice un escape room y también hice un videojuego y también hice un junta las piezas y también hice una sopa de letras y también hice, o sea, está muy lindo. Y además, como ya tengo experiencia, ya tengo un cierto como stock de actividades y entonces las quiero sacar todas porque están padrísimas y me han funcionado. Pero bueno, hay que también entender el momento, los objetivos, la estrategia, ¿no? Y más en estos momentos de pandemia en que estamos todos, adultos, niños, jóvenes, súper saturados de tener la vista fija, de tener la atención concentrada en la pantalla. Entonces, como este equilibrio en el diseño de nuestras actividades, ¿ok? Utilizar la plataforma incorrecta o desconocer a fondo la herramienta, ¿no? Eso a mí me ha pasado, a mí me ha ocurrido. Y ya por eso lo aprendí y lo integré a esto. Porque si yo no empecé un curso con una persona de cierta edad en la que consideré, porque ella ya tenía experiencia usando esa plataforma, que utilizar para ella Skype era lo mejor. Bueno, pues no resultó insuficiente, el tema de la pizarra interactiva era un problema, no se adaptaba a las necesidades de la clase, ¿no? Entonces, este fue error mío, no del alumno, pero pues quien lo paga al final es el alumno, ¿no? El aprendiente. Entonces, bueno, tomar en consideración esto. Ignorar la realidad del estudiante, creo que lo hemos estado comentando a lo largo de toda la plática. Por ejemplo, el hecho de que hay alumnos, sobre todo los jóvenes, que manejan los dispositivos, el teléfono inteligente como para todo, ¿no? Sí, pero no necesariamente se va a adaptar para las actividades que yo tengo diseñadas, ¿no? Entonces, yo tengo que tener, como esa estrategia alternativa, pensado que quizás uno de mis estudiantes no va a tomar la clase en un iPad o en una tableta o en una computadora o en un monitor lo suficientemente grande para que pueda alcanzar a leer. En fin, hay muchos elementos que yo para el diseño de mis actividades tengo y debo de tomar en cuenta, ¿no? Esto es no ignorar su realidad. Entre muchísimas otras características que podríamos hablar. Para no extenderme demasiado, sí me gustaría que alguien me dijera una más, una condición más, una variable más que podríamos tomar en cuenta en este número 5. Una más. Hablamos del tema del hardware o de los dispositivos, de la edad. ¿Qué otra cosa tenemos o tendríamos que tomar en cuenta de la realidad de nuestro aprendiente? Yo creo que su cultura, o sea, no podemos generalizar todo, porque llegas a tener un problema muy grande cuando tienes alumnos de todos lados. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque puede ser que lo hayas ofendido y no regrese y se jale a otros compañeros. Así como de esta persona es muy insensible, esta persona no me entiende. Por supuesto, Miguel. En esta lámina, recuerdan que dijimos que uno de los 3 pilares de nuestros criterios para diseñar nuestra actividad era la interculturalidad. Eso es indispensable. Por supuesto, eso es súper importante. Jamás, yo creo que la competencia intercultural, que es una de las competencias clave que el Instituto Cervantes marca que debemos de tener los profesores de ELE, yo creo que es la menos valorada, la menos conocida, la menos estudiada. Y creo que es fundamental. Entonces, bueno, para no caer en el número 6, no ser repetitivo, no tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples. Ok, yo sé que ustedes son personas súper informadas. Pablo mencionó algo así como que le encanta la tecnología. Con Miguel ya lo comprobamos. Entonces aquí yo no sé si alcanzan a ver o cometí el error de hacerlo como súper pequeñito, pero bueno,
para los que están empezando, estamos empezando, aquí hay como, por supuesto que les voy a hacer llegar esta presentación, pues es apenas una salpicada de algunas de las aplicaciones como más importantes y más útiles para los profesores. El tema de todo el paquete de Google, de Drive, de Classroom, no está aquí incluido, pero por supuesto que es fundamental para que tú puedas ahorita gestionar una clase en línea, ¿no? Entonces, aquí podemos ver algunos. Me gustaría saber con cuáles han trabajado. Miguel, tú ya nos mencionaste que con Genially tú ya has trabajado. ¿Qué otras herramientas conocen? ¿Con cuáles se sienten familiarizados? No todas, Kahoot, evidentemente, tienen la misma función, ¿no? Kahoot, Lyrics Training, Canva. ¿Qué haces en Canva, por ejemplo? Ahí hago, por ejemplo, para trabajar a veces el imperativo, creo recetas de cocina. Entonces O sea, utilizas como las plantillas gráficas. Sí, la utiliza, pongo como el ejercicio y a veces pongo un audio y le quito las palabras que tienen el verbo. Entonces ellos lo van rellenando y después, pues como si es la receta real, pues la usan, ¿no? Y dice, la usé y me enchilé, porque les dije en chilaquiles o algo así. O luego me dicen, no, quisiera aprender, no sé, quiero que compartas de mi país, y ahí es un trabajo más complicado porque tengo que investigar, pero pues bueno. Por lo regular en Canva hago muchas como pósters. O sea, todo el tema como para diseño visual, gráfico, ¿no? Sí. Ok, súper bien. Bueno. Perdón, Miguel, ¿en cuál haces tus recetas? En No Canva. escuché bien. En Canva también. Sí, ese es muy bueno. O también está Pictochart. Sí, es para hacer infografías. FreePic también es súper útil, ¿no? En el tema gráfico, el FreePic, que es como libre, bueno, puedes, como todos, ¿no? Que tienen como su modalidad de pago, pero para poder acceder a más recursos, pero bueno, la mayoría es que los que son gratuitos son también con recursos súper útiles para poder utilizar, para poder nosotros hacer lo que decíamos antes, personalizar nuestras actividades, nuestro material, ¿no? Entonces, si hablamos de que la interacción, la interactividad es muy importante en las clases en línea, pues aquí vemos algunos de ejemplos de aplicaciones que nos pueden servir. Genially, ya lo mencionaste, podemos hacer cualquier cantidad porque hay además actividades que ya están diseñadas y nosotros podemos adaptar para nuestras necesidades y eso es buenísimo cuando tenemos poco tiempo. Recuerdan que uno de los objetivos al principio era optimizar el tiempo que nosotros utilizamos para preparar nuestras clases. Bueno, pues si tú te metes a Kahoot o a Genially, ya hay actividades, unas no buenas, unas excelentes, que ya están diseñadas y las adaptamos para nuestras clases, ¿no? Con los temas que nosotros ya sabemos que queremos utilizar. Entonces, perdón que me vaya un poco más rápido. El Padlet, no sé si alguien ha utilizado esta herramienta, que también es súper útil. Miguel, ¿para qué la has utilizado tú? O no sé si alguien más la ha utilizado. Ahí a veces guardo juegos y le pongo a todos los alumnos, puedes meterte a jugar aquí, si quieres, no sé, trabajar el presente simple, el presente continuo, cosas así. También los guardo para mí, para yo checar páginas nuevas y decir, voy a ver cómo funciona y la aplico. También sirve si quieres trabajar comprensión escrita. Me inventé una historia así de que ibas al pasado y tenías que ver qué encontrabas. Entonces todos iban diciendo, no, pues yo fui al pasado y encontré, no sé, a la princesa tal, y ya le iban poniendo. Entonces ya ibas revisando. Pero a mí no me funcionó un poco cuando se me fue la luz y todo se quedó así. Yo no, pero lo importante es que te guarda el proceso. Sí, claro, por supuesto. Y ya con tu liga, entras cuando tú quieras y si tú estás bloqueado, bueno, pues puedes pasársela a tus alumnos para que puedan acceder ellos en lo que tú recuperas, ¿no? Sí, eso es conexión o lo que sea. También Quizlet. Ajá, buenísimo, por supuesto. Quizlet también. Básico para la evaluación. Ahorita vamos a ver algunos para la evaluación, más en concreto. Hay además algunas aplicaciones que son como más simples, ¿no? O sea, no todo tiene que ser como de semejante complejidad. Aquí yo no incluí,
cuestiones de realidad aumentada o de realidad virtual, que no es tampoco imposible, que sí es factible realizarlo. Y pueden resultar súper interesantes. Pero también al mismo tiempo hay cosas tan simples como un tagul para hacer nubes de palabras que pueden llegar a detonar actividades interesantes, ¿no? O discusiones, conversaciones, o lluvia de ideas, que pueden también detonar como una participación como muy activa, ¿no? Y muy dinámica. ¿Qué otras? Por ejemplo, otra simple de... Ah, esa también es súper buena. Esa sí es lo malo es que ahí es súper barata. WordWall, ¿lo quieres escribir en el chat? ¿Nos compartes? WordWall, ¿así? Sí. En esa también es muy parecida a Kahoot, pero hay como mucho más abanico de posibilidades de actividades. Es súper barata, creo que cuesta... 90 pesos al mes. Al mes, ajá. En la modalidad gratuita tienes derecho a hacer 3 actividades y esas las puedes rehacer, ¿no? ¿Cuántas veces? Y también en comunidad buscas el tema que quieres y a veces te aparecen los juegos. Y también hay ejercicios de certificación y todo. Sí, también es una muy buena herramienta, esa yo la uso muchísimo, muchísimo. Sí, es muy buena. ¿Alguna otra que quizás no esté incluida en esta lista? Movit, que ustedes no sé utilicen. Si la usaron. Movit, EducaPlay, Learning Apps, Educandy. Esa no la conozco. ¿Cuál? Educandy. Educandy. Educandy o algo así. Hay creas como crucigramas o también sopas de letras. Interactivos en Learning Apps hay diferentes juegos para meter, como para checar las preposiciones de los países, como una competencia, quisiera ser millonario, más o menos. Y vas cambiando la información. Súper, Miguel. Aquí la idea es presentar, sin meternos en cómo se usa cada una, ahora verán por qué, el infinito abanico de posibilidades que tenemos para diseñar cualquier tipo de actividades sin importar cuál es la habilidad o la destreza que queremos trabajar o desarrollar. También tenemos muchísimas herramientas para poder evaluar, que también es súper importante, porque pueden ser quizás un poco más objetivas, ¿no? Un poco más medibles, ¿no? Lo que platicábamos hace rato. Esta es algunas de las opciones que tenemos. Yo no he utilizado todas, pero esta es como también una propuesta, ¿no? Como se nos está acabando el tiempo, vamos a platicar sobre esta frase. ¿Quién la quiere leer? Mariel, ¿me ayudas a leerla, porfa? Sí, claro. Las bondades de las herramientas dependerán del criterio de las personas que las usan. Ok. Me gustaría, insisto, que la reflexión con la que nos quedemos sea que tiene que tener como fondo, y a veces nos quedamos un poco en la forma. Estamos preocupadísimos los maestros ahora por hacer las actividades más innovadoras, padrísimas, increíbles. Sí, pero quedémonos con esa frase que creo que es importante. Y también con este pequeño ejercicio de reflexión. Por supuesto, no pretendo que lo respondan ahora en voz alta, pero sí que puedan como analizar. Carla, ¿me ayudas a leer, por favor? Autoanálisis. Planifico actividades acordes con los objetivos, estimulan el interés de los aprendientes, empleo el modo de ejercicio, actividad o tarea, favorezco la autonomía del aprendiente, utilizo dinámicas o modelos colaborativos, domino la competencia digital, estoy en formación continua. Ok, yo creo que cada uno podemos hacer un ejercicio de reflexión sobre este tema y sobre solo algunas conclusiones. Por supuesto que las más válidas, las más importantes son las que ustedes se lleven, pero es que la educación virtual está demandando tareas prácticas, también humanizadas, adecuadas, acordes, motivadoras, ¿no? Y que aunque vamos a centrarnos en nuestro alumno, en que sea un rol activo, no pasivo como anteriormente, es cierto que el profesor es clave para el éxito de esta modalidad, ¿no? Necesitamos estar como
súper presentes, súper motivando, súper monitoreando todo lo que hacen nuestros alumnos. Planificar estas actividades dentro de una realidad, ¿no? Contextualizado en una realidad que es el contexto o el entorno de nuestros aprendientes, pero siempre basados en estrategias. No hay actividad que valga, por más innovadora, bonita o maravillosa que sea, que sirva si no hay estrategia. Entonces, estas estrategias se trata de que sean integrales, que sean creativas, que sorprendan a nuestro alumno. Y como estamos justo en tiempo, me despido, pero no sin antes decirles que, bueno, tenemos 2 anuncios. Nos encanta los que participaron en el reto, pues qué padre que pudieron integrarse. Sé que la respuesta fue súper positiva, que estuvo interesante, ¿no? Y quizás si hubiéramos tenido más tiempo para este webinar, hubiéramos podido hacer un poco más de intercambio de ideas, pero la idea es que va a haber 2 cursos próximamente que empezarán en el mes de enero. No tenemos la fecha exacta, no la tengo exactamente, pero para que podamos irlo platicando. El primer curso es sobre gramática, que lo dará la maestra Sandra de IH Querétaro, y el segundo curso está enfocado justo, ahora sí, al diseño ya concreto de actividades a través más que de actividades, de materiales didácticos, pero de manera más concreta. En hora y media el poder, pues, enseñar como este tema es prácticamente imposible. Por eso estamos enfocados en dar este curso, que serían 4 sesiones de 4 horas, y bueno, si están interesados, estaría padrísimo que se comunicaran con Isabel. El plan curricular ya está hecho, pero justo atendiendo y siendo congruentes con los principios de los que platicamos hace rato, estaría padre que dijeran cuáles serían sus inquietudes, qué es lo que realmente les interesaría conocer en concreto, ¿no? Sobre el diseño de materiales, ¿no? Que no sé si herramientas o qué tipo de materiales didácticos les interesan más, ¿no? O enfocados a qué destreza en particular, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo, les agradezco muchísimo, pero por supuesto que puede haber una sesión de preguntas y respuestas y un diálogo rico y sabroso de intercambio. Así que los escucho. Pero para dialogar hay que hablar. Pues a mí me gustaría que se hablara un poquito más de esta competencia intercultural, porque, bueno, yo sí me enfrenté a ella y al principio fue un poco difícil, porque yo he tenido estudiantes rusos y coreanos y son un poco serios, y entonces la personalidad a veces choca del profesor y tienes que decir, ¿qué hago? Porque, por ejemplo, uno planea perfecta la clase, así de, esta persona va a participar y se van a reír todos y todo va a ser hermoso. Y cuando te pasa, por ejemplo, una alumna rusa estaba así. Y yo, claro. Entonces, pues ahí que, sí. Miguel, no nada más, o sea, la competencia intercultural es súper importante y compleja porque va más allá, no nada más de lo socioafectivo, que por supuesto que eso es muy importante, sino también como te puede definir qué contenidos utilizar, qué inputs usar y cuáles no, ¿no? Porque de antemano sabes que no van a funcionar porque si tú haces tu chamba, ¿no? Vas a averiguar un poquito y te vas a meter un poco. El tema de la interculturalidad, en pocas palabras, es empatía. Sí. Es eso. Sí, aprendí. Ponerte en su lugar, es ponerte en su lugar y pensar cómo lo va a tomar, qué va a pensar, cómo puede reaccionar, acorde a estos rasgos culturales que, insisto, parte de la interculturalidad, de la competencia intercultural es jamás generalizar, ¿no? Sí, se supone que la cultura individual como profesor no tiene que afectar la cultura de los demás. Exactamente. Entonces, si nosotros vemos como un apartado así, no sé, si hablamos de la comida, tengo que estar abierto a que a lo mejor ellos digan que la comida mexicana no les gusta y está bien, no hay problema, pero Por no supuesto. centrarme que decir, no te tiene que gustar, porque entonces ahí es donde hay un problema. Por supuesto. Ale. Bueno, dicen que no debemos como nunca generalizar, ¿verdad? Pero
por ejemplo, yo creo que sí va a conocer un poco acerca, Miguel, de la procedencia de tus estudiantes, porque, por ejemplo, yo he tenido grupos de alemanes, totalmente solo alemanes en una clase, y no son nada lúdicos. Perdón, mi internet, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente, sí. Ok, sí, me está fallando un poco el internet, entonces al querer emplear, por ejemplo, algunas actividades comunicativas, yo de repente como que me chocaba con un bloque y ellos no son nada lúdicos, aprendí, no son muy lúdicos. Y otra cosa que aprendí, bueno, yo no lo hago, no lo hice. Yo creo que esto entraría como entre esa lista que decía ella, de no lo hagas. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes procedentes de Estados Unidos, la distancia es muy importante, mantener tu distancia, no tocarlos, no los toques. Bueno, a mí siempre me decían, no los toques. Aunque a veces como, digamos, creo que puede ir un poquito, aunque todos los seres humanos compartimos las mismas emociones y todos compartimos las mismas, pero a veces creo que la empatía sí ayuda, pero hay ciertos aspectos que sí debemos como conocer. Sí, por supuesto, estamos obligados a ello, claro. Ese es un poco el tema, ¿no? De justo valorar esa competencia intercultural, y eso es parte de ella, ¿no? El tomarte la molestia de saber a quién le estás hablando, cómo es esa cultura, cuáles son sus valores y creencias como fundamentales, sin, insisto, generalizar, pero sí es verdad que hay rasgos que están determinados por la cultura, por nuestros contextos. Los latinos somos súper físicos, ¿no? Nos encanta, no a todos, evidentemente no a todos. Ahí voy ¿no? A eso voy con la empatía, porque tú dices lo que funciona para mí o aplica para mí, no necesariamente va a aplicar para el otro. Por ejemplo, un chico, una anécdota rapidísima, recibió la noticia de que un amigo falleció, se sintió muy mal en clase, no era mi clase, una compañera se acercó y le dio una palmada en el hombro, le dijo, pues todo va a estar bien, etcétera. El estudiante lo toma mal, se quejó en dirección y bueno, la maestra perdió su trabajo. Es decir, para ellos, pues la distancia es muy importante y no tocarlos. Ok, por eso decíamos, insisto, que es uno de los retos también a superar en estas circunstancias de, al contrario, no nos tocamos, no hay acercamiento. Entonces, ¿cómo manejas también la interculturalidad en este contexto de la distancia, ¿no? Porque también es importante. Hay cosas de las que quizás tú puedes perder la noción o no descubrir o no entender o no ver o no notar, ¿no? Entonces, que por supuesto eso es lo que nos da el tema presencial, lo físico, el acercamiento, ¿no? Lo proxémico. Entonces, es muy importante. Chicos, me gustaría, si me pueden compartir sus correos para mandarles la presentación con muchísimo gusto. Y bueno, pues estaríamos encantados de que nos acompañen en nuestros siguientes cursos. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Te mandamos nuestros correos por aquí por el chat o se los mandamos a Isabel o por aquí mismo? Ok, vale. Exacto. Ya los están compartiendo aquí, si quieres hacemos como un condensado y se los mando ahora mismo a Isabel. ¿Por el chat? Sí, gracias, Ale. Ok. Gracias, Andy, gracias, Miguel, gracias, Carla, gracias, Kevin, gracias, Pablo, Lisbeth. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, ¿no te escuchamos, Pablo? Ahora sí, perdón. Cuéntanos. Paréntesis así final para cerrar anecdotario, que Alejandro, yo tengo un alumno alemán que él es avanzado. De hecho, cuando le dije que hiciera la prueba antes de ver clase conmigo del Instituto Cervantes y de Tía Tula, el hombre aprobó el B1. Él está estudiando para hacer B2 y C1, o sea,
Tremendo reto. Yo le ofrecí una clase gratis y él estaba buscando clases particulares y él me dijo, explícame el subjuntivo. Por ahí empezamos. O sea, para que tengas una idea, ¿no? Y después del subjuntivo nos hemos movido, ¿sabes? A los pronombres reflexivos, el imperativo, o sea, todo lo que es así que súper pesado. Y yo he descubierto que esta persona en particular, él es muy lúdico, pero lo que a él le parece lúdico, lo que a él le parece juego, es en realidad gramática profunda. O sea, yo a veces digo, mira, vamos a variar un poco no sé, por utilizar palabras gringas, este hardcore que tú tienes de gramática, y vamos a hacer algo diferente, vamos a leer, etcétera, y vamos a, qué sé yo, a escuchar música y demás. Eso se le hace pesado. O sea, él funciona al revés, es completamente contraintuitivo con todo lo que yo aplico con los demás estudiantes. Él es profesor de idiomas también, enseña alemán, enseña inglés y está mejorando su español, pero me he dado cuenta que a él le encanta un reto en español cuando le pones bueno, por ejemplo, ¿por qué el imperativo? ¿Qué tiempo verbal es amados? Y bueno, no debería ser amados porque... y de paso, le gusta, quiere todas las variantes. El boss argentino, cuando le pongo una cosa que él no sabe, a él le parece como un juego eso. Yo me he dado cuenta que yo creo que todos los alumnos son lúdicos. La cosa por parte de nosotros es aprender a descubrir qué es lo que les divierte, qué es lo que se les hace divertido y adaptar lo que nosotros hacemos a eso. Pero es verdad, Alejandro, o sea, no sé por qué el que es alemán funciona contraintuitivamente con lo demás. Yo me he dado cuenta, ok, este juega y este sonríe y este se divierte, es cuando se le presentan retos difíciles. Y es donde tú dices, coño, uno tiene que estar moldeado. Ya, cierro paréntesis, me callo porque hablo mucho. No. Tenemos que abrir un espacio diferente de nuevo en otro momento para poder seguir platicando, porque, insisto, esta competencia intercultural es para mí la menos valorada de todas. A mí me parece divertidísimo tener un alumno donde lo que es trabajo para los demás es juego para él, y lo que es juego para los demás, a él se le hace pesado. Sí, Perdón, me he dado cuenta que le encantan las canciones de Mecano también, ¿sabes? Porque esa, por ejemplo, en estos días le puse Aire, no sé si la conocen, Ana Torroja, Yara. Sí. Él le ponía, bueno, ¿qué entiende? Y me gustó mucho porque cuando empezamos a ver la canción, él me dijo, entiendo todas las palabras, pero no sé de qué va la canción. Y yo, bienvenido, eso me pasó a mí cuando la escuché por primera vez. Okay. Cuando al final, después de la clase, el tipo capta, y a él fue el que se le ocurrió, esto es alguien que se drogó y al final terminó el viaje muerto porque se lanzó por la ventana. Ese momento eureka. Fue una cosa así que él, ¡wow! ¿Sabes? Sí, perdone, pero no, tampoco quiero generalizar porque no se debe. Es como decir que todos los mexicanos son súper amables. No es cierto. Cuando estamos estresados nos enojamos y no somos nada corteses, ¿verdad? Pero, bueno, fue algo que yo detecté en ese curso de otoño con un grupo, eran 3 grupos de alemanes, eran los 3 niveles, pues. Y sí, veíamos que los profesores que daban estructura salían muy bien calificados y los de actividades de funciones comunicativas, no mucho. Curioso. Ok, chicos, pues bueno. No sé, no me pude detener por la velocidad a la que íbamos en un solo momento para preguntarles si había dudas o preguntas, pero si las hay, este es el momento. Si no, nos despedimos y será un placer volver a encontrarnos en otro momento, en otra oportunidad, en otro curso. Muchas gracias. Al contrario, Gracias. les agradezco su tiempo, me encantó el grupo, de verdad. Gracias a ti, Bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, un gusto. Igual, bonito fin. Igual, un gusto. Igual, descansen. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye. No, no sales. Gracias, Ale, súper interesantes tus comentarios. Ay, de nada. Gracias. Con gusto, me apasiona. Sí, se ve y eso se comparte y se inspira. Eso es bonito. Lo siento por tal vez captar a veces mucho la palabra, pero yo ya le había dicho. Eso está padre. Yo le había dicho a Bélica, lo siento, soy a veces como muy prescriptivista. Yo estoy aquí porque me hace falta como
habilitarme en herramientas digitales. Yo trabajo para el consulado